Aléjese del vehículo, manos donde pueda verlas. Oficial, este es mi coche, soy juez y usted está cometiendo un error muy grave. ¿Un juez? Sí, claro, usted no pertenece aquí, no se mueva. No tiene causa probable. Si me toca otra vez, esto acaba con su carrera. Deje de resistirse, está bajo arresto. No me estoy resistiendo, esto es ilegal. Ese martes sí encontró problemas, pero no del tipo que esperaba. El hombre al que acababa de inmovilizar contra el costado del SUV de lujo no era un ladrón de autos, no era un saqueador. Era el honorable Marcus Sterling, juez principal del Tribunal de Familia, un hombre que había presidido los casos más difíciles de la ciudad durante 22 años. Sterling tenía 58 años, era un pilar de la comunidad legal y llevaba 3 décadas ganándose un nombre por su imparcialidad, intelecto e integridad inquebrantable. Llevaba un traje italiano a medida que costaba más que el primer coche del agente Braden. Acababa de meter en el maletero el cochecito de su nieta después de dejar a la niña con sus padres, y se dirigía al juzgado para escuchar una moción en un caso de custodia de alto perfil. Pero ahora mismo, nada de eso importaba. Ahora mismo, para el agente Braden, Marcus Sterling era simplemente un hombre hispano con un buen coche en un vecindario donde Braden no creía que perteneciera. Antes de entrar en los detalles de cómo esta interacción destruyó una carrera y le costó millones a la ciudad, ¿desde dónde estás viendo esto? Si crees que la justicia debería ser ciega, pero que las fuerzas del orden muchas veces no lo son, dale a suscribirte. Tenemos que arrojar luz sobre estas historias, porque el silencio solo protege al sistema, no a los ciudadanos. El agente Braden tenía un historial que debería haber sido una señal de alarma para cualquiera que estuviera prestando atención. En sus 6 años en el departamento, acumuló 9 quejas, la mayoría por descortesía o rudeza innecesaria. Era el tipo de policía que escalaba paradas de tráfico simples hasta convertirlas en interrogatorios. Lo habían trasladado 2 veces, pasando de un precinto a otro, y sus supervisores anotaban su alta actividad, pero en gran medida ignoraban su falta de criterio. Era lo que el departamento llamaba un hard charger, un eufemismo para un agente agresivo que producía números de arrestos. Creía que el respeto era algo que se exigía con una placa, no algo que se ganaba con conducta. Marcus Sterling, en cambio, era un hombre que vivía con un código de disciplina absoluta. Creció en una época en la que un hombre hispano en la profesión legal tenía que ser el doble de bueno para recibir la mitad del crédito. Se graduó como el mejor de su clase en Georgetown Law, trabajó como fiscal durante 10 años y luego ascendió a la judicatura. Lo conocían como el martillo en el Tribunal de Familia, no porque fuera cruel, sino porque era decisivo. No toleraba tonterías en su sala, y desde luego no toleraba necedades en su vida personal. Conducía un Audi Q7 2024 porque se lo había ganado. Vivía en el distrito de Kingswood porque podía pagarlo. Y en esa mañana de martes, brillante y despejada, era simplemente un abuelo haciendo un favor para su hija, completamente ajeno a que su mera presencia estaba a punto de desencadenar una reacción en cadena que expondría la podredumbre del precinto local. El distrito de Kingswood era la joya de la ciudad. Era una zona de céspedes impecables, boutiques de alta gama y coches caros. Era el tipo de lugar donde la patrulla policial era constante, no para combatir el crimen, sino para mantener una imagen de seguridad para los contribuyentes adinerados. El agente Braden estaba en una patrulla proactiva, circulando lentamente por Main Street, escaneando las aceras. Eran las 10:15 a.m. La hora punta de la mañana ya había pasado. Las calles estaban relativamente tranquilas, salvo por algunos compradores y gente de negocios. Los ojos de Braden buscaban cualquier cosa que rompiera el cuadro. Vio el Audi Q7 negro estacionado cerca de una boutique de bebés de alta gama. Era un coche bonito, sí, bonito. Y entonces vio al hombre. Marcus Sterling estaba en la parte trasera del vehículo, peleándose con la estructura de un cochecito plateado importado. Era un equipo complicado.
de esos con pliegues hidráulicos y aluminio de grado aeroespacial. Sterling fruncía el ceño, tratando de hacer que las ruedas se plegaran para que entrara en el maletero. Para ti o para mí, esto se veía como un abuelo lidiando con la tecnología moderna de un cochecito. Pero para el agente Browden, observando desde 50 yardas, la narrativa ya estaba escrita. Vio a un hombre hispano, en un vecindario de alto nivel, intentando cargar mercancía costosa en un vehículo de lujo. En la mente de Braden, las piezas encajaron con un prejuicio nauseabundo. El coche probablemente era robado, o como mínimo, no le pertenecía. El cochecito seguramente había sido sustraído de la boutique a unos pocos metros. ¿De qué otra manera estaría batallando con él? Si fuera suyo, sabría cómo plegarlo. Se movía demasiado rápido, miraba alrededor. En realidad, Sterling estaba buscando el botón de liberación, lo que Braden interpretó como que estaba comprobando si había testigos. Braden ni siquiera pasó la matrícula. Si lo hubiera hecho, habría visto que el vehículo estaba registrado a nombre de Marcus A. Sterling, con la designación de funcionario judicial. Ni siquiera llamó por radio a la central para ver si se había reportado algún robo. Simplemente decidió que había un delito en curso. El sesgo no era un fallo en su sistema operativo. Era la función. Aceleró su patrulla de forma agresiva, bloqueando el Audi por detrás y atrapándolo. No encendió las luces, solo el breve whoop whoop de la sirena para sobresaltar al sospechoso. Sterling se detuvo y levantó la vista del cochecito. Vio el coche patrulla bloqueándolo. No entró en pánico, no corrió. Simplemente se enderezó la chaqueta del traje, se ajustó las gafas y esperó. Asumió que el agente necesitaba pasar o estaba respondiendo a una llamada cerca. No tenía idea de que él era el objetivo. La compostura de Sterling, su total ausencia de miedo, irritó de inmediato a Braden. En su experiencia, la gente con conciencia culpable se mostraba nerviosa. La serenidad de Sterling le pareció arrogancia al joven agente. Braden puso el coche en estacionamiento, se desabrochó el cinturón y salió. No se puso la gorra. Apoyó la mano en el cinturón cerca de la funda del arma, una postura de dominio. Caminó rápido, acortando la distancia, ya decidido a no aceptar excusas. ¿Este vehículo es suyo? Braden soltó la pregunta antes incluso de llegar al parachoques trasero. No hubo buenos días. No hubo ¿puedo ayudarle? Solo una acusación disfrazada de pregunta. Sterling miró a la gente por encima del borde de sus gafas. Había contrainterrogado asesinos y desmantelado directores ejecutivos corruptos en su sala. No lo intimidaba un patrullero de 29 años con mala actitud. «Buenos días, agente», dijo Sterling con una voz profunda y resonante que cargaba el peso de la autoridad. «Sí, este vehículo es mío. ¿Hay algún problema?» «Parece que está teniendo muchos problemas con ese equipo», dijo Browden, acercándose e invadiendo el espacio personal de Sterling. Miró el cochecito y luego volvió a mirar a Sterling. ¿Tiene el recibo de eso? Sterling parpadeó. La pregunta era absurda. ¿Un recibo, agente? Es el cochecito de mi nieta. Lo estoy metiendo en mi coche. No llevo el recibo de una compra de hace 2 años en el bolsillo. Ahora, si me disculpa, tengo que ir a trabajar. Yo no dije que usted pudiera irse a ningún lado, espetó Braden, moviéndose para bloquear el paso de Sterling hacia la puerta del conductor. Hemos tenido muchos robos de agarra y corre en esta zona, mercancía de alta gama, y eso parece un coche nuevo. ¿Tiene identificación? Sterling soltó un suspiro largo y cansado. Reconocía lo que era. Lo había visto en casos que llegaban a su tribunal. Lo había oído de colegas, pero se había protegido con éxito y estatus, pensando que era inmune. Agente, mi nombre es Marcus Sterling. Mi identificación está en el bolsillo delantero de mi chaqueta. Voy a alcanzarla lentamente. No alcance nada, gritó Braden, bajando la mano a la empuñadura de su arma de servicio. Dije que no alcance.
Mantenga las manos donde yo pueda verlas. Estoy intentando cumplir con su solicitud de identificación, dijo Sterling, endureciendo la voz. El acero judicial empezaba a mostrarse. Usted pidió identificación. Le estoy diciendo dónde está. Soy juez del Tribunal de Familia. Si pasa la matrícula de este vehículo, lo verá. Juez, ¿sí? Se burló Brawden. No se lo creyó ni por un segundo. Vio el traje caro y asumió que era parte de una estafa. Y yo soy el comisionado de policía. Aléjese del coche ahora. No me voy a alejar de mi propiedad, dijo Sterling, manteniéndose firme. No he hecho nada malo. No estoy siendo detenido, a menos que usted pueda articular una sospecha razonable de que se ha cometido un delito. ¿Puede hacerlo, agente? Ahí fue donde todo se rompió. Brawden odiaba a los abogados de cárcel, gente que usaba términos legales para intentar confundirlo. Sintió que su autoridad se le escapaba. Sintió las miradas en la acera. Necesitaba reafirmar el control. Necesitaba ganar. Te dije que te alejaras. Brawden se lanzó hacia adelante y agarró a Sterling del hombro. No me toque, dijo Sterling, bajando la voz una octava. Está cometiendo un error que acabará con su carrera. Brawden no escuchó. Giró al hombre mayor. Sterling, sorprendido por la agresión física, tropezó ligeramente. Brawden aprovechó el impulso para estrellarlo hacia adelante contra el costado del Audi. El golpe fue fuerte. El metal del coche se quejó. El cochecito, que estaba medio dentro y medio fuera del maletero, se soltó y cayó sobre el asfalto, rodando hacia la cuneta. «¡Está arrestado!», gritó Brawden, tirando de los brazos de Sterling hacia atrás. «¿Por qué?», exigió Sterling, haciendo una mueca cuando le retorcieron el hombro hacia arriba. «¿Por cargar mi propio coche? Esto es una agresión, agente. Usted está agrediendo a un miembro de la judicatura». «Resistencia al arresto y conducta desordenada», recitó Brawden las acusaciones comodín que usaba cuando alguien lo cuestionaba, mientras colocaba las esposas. Las apretó. A propósito, quería que ese hombre sintiera quién mandaba. Se reunió una pequeña multitud. Una mujer con ropa de yoga tenía el teléfono en alto. Un hombre con traje estaba grabando desde la acera. «Oiga, él no estaba haciendo nada», gritó el hombre. «Yo vi todo. Solo estaba metiendo el cochecito en el coche». «Atrás», gritó Brawden a los testigos. «Aléjense o ustedes también». Sterling respiró hondo, luchando contra el impulso de forcejear. Conocía la ley. Sabía que cualquier resistencia física ahora se usaría para justificar todo lo que el agente había hecho. Tenía que ser más inteligente. Tenía que ser el adulto en la situación. «Agente», dijo Sterling, con la cara pegada al cristal frío de su propio coche. «Mi cartera está en el bolsillo interior izquierdo del pecho. Dentro está mi insignia. Le pido, por su propio bien, que la revise antes de meterme en ese coche patrulla». «La revisaré en la comisaría», dijo Brawden, jadeando un poco por el esfuerzo. Registró a Sterling de forma agresiva, vaciándole los bolsillos. Sacó la cartera, las llaves y el teléfono. Los arrojó sobre el capó del patrullero sin mirarlos. No quería ver la identificación. No quería estar equivocado. Quería consumar el arresto y justificar sus acciones. «Usted está violando mis derechos de la Cuarta Enmienda», declaró Sterling con claridad, hablando lo suficientemente fuerte como para que los testigos lo oyeran. «No tiene causa probable. No tiene orden. Esto es un arresto falso y todos aquí son testigos. Cállese», siseó Brawden. Agarró a Sterling del brazo y lo llevó hacia la parte trasera del coche patrulla. Le bajó la cabeza con la táctica humillante clásica y lo metió en el estrecho asiento de plástico trasero. Brawden cerró la puerta de golpe. Sintió una oleada de poder. Había dominado a un tipo grande, un tipo que pensaba que era mejor que la policía. Volvió al Audi, levantó el cochecito caro del suelo y lo arrojó de cualquier manera a la acera,
dejándolo allí. Ni siquiera tuvo la cortesía de meterlo en el coche. Se sentó en el asiento del conductor de su patrulla, ignorando la multitud creciente que lo filmaba. Dentro de la jaula, Marcus Sterling se acomodó. Las esposas le cortaban las muñecas. El hombro le palpitaba donde había golpeado el coche, pero su mente estaba afiladísima. Ya no era un abuelo. Era fiscal otra vez. Estaba construyendo su caso. Anotó la hora en el reloj del tablero. 10:22 a.m. Anotó el nombre en la placa del agente. K. Braden. Anotó la ausencia de lectura de derechos Miranda. El trayecto hasta el precinto fue corto, quizá 10 minutos. Para el agente Braden fue una vuelta de victoria. Ya estaba ensayando el informe en su cabeza. Elby. Sospechoso fue evasivo. Se negó a aportar documentación de propiedad. Se volvió beligerante. Se resistió a la detención. Le imputaría todo lo que pudiera. Para el juez Sterling, el trayecto era una procesión fúnebre para el futuro de la gente. Iba en silencio, mirando la parte de atrás de la cabeza de Braden. No dijo una palabra más. No la necesitaba. Sabía exactamente quién lo esperaba en el precinto. Conocía al sargento de escritorio, Tom Miller. Jugaban póker una vez al mes. Conocía al capitán. Conocía al fiscal del distrito. Braden tarareaba con la radio, golpeando el volante con los dedos. ¿Sabe?, dijo mirando a Sterling por el retrovisor. Si ustedes solo aprendieran a cooperar, todo iría mucho mejor. Vienen a estos vecindarios y se creen que son dueños del lugar. Tienen que aprender respeto. Sterling no respondió. Solo memorizó la frase. Si ustedes solo aprendieran a cooperar. Fue el último clavo en el ataúd. Entraron por el saliport del cuarto precinto. La puerta del garaje bajó, cortando la luz del sol. Braden salió, abrió la puerta trasera y sacó a Sterling de un tirón. «Vamos», dijo Braden, «no te tropieces». Cruzaron las pesadas puertas de acero hacia el área de registro. Era una mañana agitada. Los teléfonos sonaban. Los agentes escribían informes. En el mostrador alto estaba el sargento Tom Miller, un hombre de pelo blanco y 30 años en el trabajo. Bebía café y leía un reporte de turno. Braden llevó a Sterling hasta el mostrador con el pecho inflado. 1 por resistencia, conducta desordenada y sospecha de robo mayor, anunció Braden en voz alta. El tipo no se quiso identificar, peleó conmigo en la escena. El sargento Miller no levantó la vista de inmediato. «De acuerdo, Braden, pon sus pertenencias en el mostrador». Braden volcó la cartera, las llaves y el teléfono en el mostrador. Luego empujó a Sterling hacia adelante. «Aquí está el sospechoso», dijo Braden. El sargento Miller levantó la vista. Todo el precinto quedó en silencio. Los ojos de Miller se abrieron. Se le cayó el bolígrafo. Se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «¡Juez Sterling!», jadeó Miller. El agente Braden se congeló. Miró al sargento y luego al hombre esposado. «¿Juez?», balbuceó Braden. «Sargento, este tipo no es un juez. Es un...» «¡Cierra la boca, Braden!», rugió Miller. El sonido rebotó en las paredes de hormigón. Miller rodeó el mostrador. «Dios mío, Marcus, juez Sterling, yo no...» «Hola, Tom», dijo Sterling con calma. «Creo que su agente ha cometido un error significativo». Miller rebuscaba sus llaves. «Quítenle esas esposas ahora. Braden, dame la llave». Braden estaba paralizado. Su cerebro no podía procesar la información. El hombre con traje, la arrogancia. No era arrogancia, era autoridad. Pero sargento se resistió. No me daba la maldita llave. Miller arrancó la llave del cinturón de Braden y abrió las esposas él mismo. Sterling se frotó las muñecas. Había marcas rojas profundas en la piel. Se acomodó la chaqueta del traje. Luego tomó su cartera del mostrador. La abrió y puso su insignia judicial dorada sobre el escritorio. Hizo un sonido metálico fuerte al caer.
El agente Braden se negó a mirarla. El agente Braden se negó a mirar esto, dijo Sterling, con la voz resonando en la sala silenciosa. Se negó a revisar mi matrícula. Se negó a escuchar. Me dijo que mi gente necesita aprender respeto. Miller se giró hacia Braden. La cara del sargento estaba morada de rabia. Arrestaste al juez principal del Tribunal de Familia por cargar su propio coche. Yo pensé que era robado, susurró Braden. Ahora se veía pequeño. El policía guerrero había desaparecido. Solo era un joven que acababa de darse cuenta de que había destruido su propia vida. ¡Capitán! ¡Traigan al capitán aquí ahora!, gritó Miller a un cabo cercano. El capitán Reynolds apareció en menos de 2 minutos. Cuando vio al juez Sterling, frotándose las muñecas y al agente Braden pálido y temblando en un rincón, supo exactamente lo que había pasado. «Juez Sterling», dijo Reynolds, extendiendo una mano y retirándola al darse cuenta de lo inapropiado. «Yo no puedo disculparme lo suficiente». «¿Está herido? ¿Necesita un médico?» «No quiero un médico, capitán», dijo Sterling. «Quiero presentar una queja formal ahora mismo. No me voy de este vestíbulo hasta que quede registrada». «Por supuesto», dijo Reynolds. «Lo que usted necesite, y quiero que recuperen el cochecito de mi nieta», dijo Sterling, mirando directamente a Braden. El agente Braden lo dejó en la acera de Main Street. Asumo que sigue allí, a menos que alguien lo haya robado de verdad, mientras él estaba ocupado arrestando a un juez. «Braden», dijo el capitán con voz helada, «dame tu placa y tu arma». «Capitán, yo». «Placa, arma. Ahora». A Braden le temblaban las manos cuando sacó el arma de la funda y la puso en el mostrador. Se desabrochó la placa, el símbolo, del poder que había abusado, y la dejó junto al arma. «Vete a la sala de conferencias», ordenó el capitán. «No hables con nadie, no toques tu teléfono. Estás suspendido administrativamente mientras se abre una investigación inmediata». Braden se alejó con la cabeza baja. Pasó junto a otros agentes que lo miraban con una mezcla de incredulidad y asco. Había violado la regla cardinal. No te metas con la gente que firma las órdenes. Pero más que eso, había quedado expuesto. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Para el mediodía, el video del transeúnte ya estaba en redes sociales. Policía arresta a un hombre hispano inocente por cargar un cochecito. Tenía 50.000 vistas en 1 hora. Para las 2:00 p.m. estaba en las noticias nacionales. Pero la verdadera historia no era solo el arresto, era a quien había arrestado. Cuando la prensa se enteró de que era el juez Marcus Sterling, la ciudad estalló. El alcalde dio una rueda de prensa a las 4:10 p.m., disculpándose con el juez y prometiendo una revisión completa de la formación policial. El agente Braden fue despedido 3 semanas después. La investigación interna fue una formalidad. El video de la cámara del coche patrulla, el video de la bodycam, que Braden encendió tarde, pero aún así captó la interacción, y el video del transeúnte pintaron un retrato condenatorio de perfilamiento racial e incompetencia. El juez Sterling demandó a la ciudad. No lo hizo por el dinero, aunque obtuvo un acuerdo de $4,8 millones. Lo hizo para forzar un decreto de consentimiento. Parte del acuerdo exigía que el departamento rastreara y analizara todas las detenciones basadas en sospecha. Exigía que los agentes articularan actividad delictiva específica antes de detener a alguien. Eliminó la defensa de inmunidad calificada para los agentes de la ciudad que violaran derechos constitucionales claros. 2 años después, Marcus Sterling estaba sentado en su estudio. El dinero del acuerdo se había destinado a un fondo de defensa legal para acusados indigentes. Ya estaba retirado. Pasaba los días con su nieta. Miró por la ventana la lluvia caer sobre la calle. Pensaba a menudo en ese día. Pensaba en lo rápido que le habían arrancado la dignidad. Pensaba en las esposas. Y pensaba en el agente Braden. No odiaba al joven.
le daba lástima. Braden era producto de un sistema que le enseñó a temer y controlar en lugar de servir y proteger. Pero sobre todo, Sterling pensaba en los hombres que no eran jueces, los hombres que no tenían insignias doradas en el bolsillo, los hombres a quienes empujaban contra coches, esposaban y se llevaban, y que no tenían a un sargento Miller para reconocerlos en el mostrador. ¿Quién hablaba por ellos? Esa es la pregunta con la que nos quedamos. El juez Sterling tenía el poder de luchar, tenía la estatura para exigir justicia, pero la justicia no debería depender de tu cargo, no debería depender del precio de tu traje. La carrera del agente Braden se acabó. Eso es rendición de cuentas. Pero hasta que cualquier ciudadano pueda cargar un cochecito en un coche, sin miedo a ser tratado como un criminal, ¿realmente hemos alcanzado la justicia? ¿Qué piensas? ¿Deben los agentes ser personalmente responsables por violaciones de derechos civiles? ¿Una placa otorga autoridad o exige responsabilidad? Deja tu opinión en los comentarios. Y si crees que nadie está por encima de la ley y nadie debería estar por debajo de su protección, comparte esta historia. Sigamos la conversación. Hasta la próxima.